El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para dar a cada uno, para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes y 2 pescados de cebada. 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver el signo que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Queridos hermanos, uno de los temas de la realidad social que vivimos a nivel mundial es la pobreza y el hambre. Y pareciera ser que son 2 enemigos a vencer: la pobreza y el hambre. Jesús dice en el Evangelio, en San Mateo, capítulo 5, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y vemos cómo viene Jesús de alguna manera a atender, qué tipo de atención se da a los pobres, sabiendo que hay mucha necesidad en el mundo. ¿Cuántos millones de dólares o de euros bastarían para acabar con el hambre en el mundo? ¿Creen que podríamos terminar con el hambre en el mundo? ¿Hay suficiente dinero como para acabar? Pues puede haberlo, ni siquiera tendríamos que hacer todos los gastos necesarios, ¿no?, para acabar con los que tienen hambre ahora. ¿Sí? Solo que hace falta una cosa siempre: abrir la bolsa, que haya disponibilidad para ello. Hoy en el mundo se gastan millones y millones para construir armas. ¿Para qué las armas? ¿Para qué sirven? Para matarse unos con otros. Hoy en el mundo se gastan millones y millones en estar investigando otros mundos. ¿Cuántos años llevan investigando otros planetas sin el mayor resultado que beneficie? Bien, en un pasaje Jesús dice que a los pobres siempre los tendremos. O sea,
no acabaremos con ello, con la pobreza. Hoy en este pasaje del Evangelio, en el que dice Jesús que sintió compasión de la multitud y dijo a Felipe: Felipe, ¿cómo les vamos a dar de comer a esta gente? Hay que darles de comer. Pobres, mira, vienen. Ni 200 denarios alcanzarían para comprar un pedazo de pan a cada quien. O sea, se necesita mucho dinero para poder darles de comer. Otro hombre llamado ahí Andrés le dice: Señor, aquí hay un niño que trae 5 panes y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús manda que todos se sienten, pronuncia la bendición y manda que se reparta a todos. Todos comieron hasta saciarse. Eran como 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Todos comieron hasta saciarse y de lo que sobró recogieron 12 canastos. Jesús, con todo el poder que tiene para hacerlo, no resolvió el problema del hambre. Se los resolvió ese día, nomás ese día les dio de comer. Solo ese día. ¿Y cómo les dio de comer? Pues porque un pobre niño ahí que llevaba sus panes abrió su morral. Aquí está esto. Pues con eso alcanza. Con eso les dio de comer. Si aquel hermano, aquel niño, joven o adulto, lo que haya sido, no abre su morral y dice: no, apenas iba a alcanzar para mí y los que vienen conmigo aquí. Si no lo abre, pues come él y los demás no comen. Y es que Jesús no realiza su obra sin la colaboración del hombre. Si el hombre no participa, Dios no va a hacer su obra. Necesita de la colaboración nuestra, y no porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino porque es necesario que el hombre participe en la salvación de todos. Es necesario, así lo ha querido Él, así lo ha dispuesto. Sí, porque podríamos decir: Dios es todopoderoso, Él puede hacer todo lo que quiera y lo puede hacer como Él quiera. Sí, nada más que Dios nos ha manifestado cómo va a hacer las cosas. Anunciar el Evangelio a todos, Él sabe cómo va a hacerlo y con quién lo va a hacer. Por eso nos llama cada día a ser evangelizadores también, como los apóstoles, que les prohibían una y otra vez, que no les gustaba cómo lo hacían, porque no eran los mejores hombres tampoco, solo eran los que Jesús había elegido y lo anunciaban. Sin embargo, Dios siempre manda al hombre para hablar. En la primera lectura, ¿a quién mandó hablarle al Sanedrín para que entendiera lo que estaban haciendo estos hombres, que eran los apóstoles? A Gamaliel. Gamaliel se presentó ante el Sanedrín, un hombre que era respetado por todo el pueblo también, y primero dijo: vamos a retirar a estos hombres afuera, que no oigan lo que vamos a platicar. Salieron los apóstoles, los esperaron allá, los mandaron que estuvieran afuera, y Gamaliel comenzó a decirles: yo quiero aconsejarles algo. Miren, hace tiempo hubo un hombre llamado Teudas que se presentó con un liderazgo, que consiguió más de 400 seguidores, pero se murió y sus seguidores se dispersaron. Después hubo otro hombre que juntó muchísima gente, pero se murió y también todos se dispersaron, se acabó el movimiento. Pero en este caso, yo les recomiendo que no se pongan a luchar contra estos hombres. Si la obra es de Dios, no se expongan a luchar contra Dios. Si es de los hombres, miren, se va a acabar pronto.
Pero si es de Dios, no se expongan a luchar contra Dios. Pues no les quedó más a los del Sanedrín que decir, bueno, pues los vamos a dar otra, como dicen aquí en la tierra, decimos, le dieron otra calentadita a los apóstoles y les prohibieron que hablaran en nombre de Jesús. Pero ellos salieron y felices porque habían sufrido aquello. Ya empezaban a ver cómo se cumplía el anuncio profético de Jesús. Los perseguirán, los condenarán, en fin, ya empezaban a sufrir eso. Pero se llenaron de alegría porque era en el nombre de Jesús. No era por otra cosa, sino por hablar en el nombre de Jesús. No nos abandona Dios, a pesar de que padecen todo ese mal. Dios no les abandona. Para que no digamos, a ver, el que está trabajando bien por Dios, pues le debe ir bien, no debe sufrir nada. Dios lo va a atender en todo, Dios se va a encargar. Sí, Dios se va a encargar, pero tendrá que haber la disponibilidad de alguien para que lo ayude. Alguien. Dios va a manifestarse a través de el ser humano. ¿Lo puede hacer de otra forma? Sí, lo puede hacer, pero Dios lo ha querido hacer así. Así como la multiplicación de los panes, si aquel muchacho no ofrece lo que lleva, pues se quedan sin comer. Así como hoy en el mundo, si las grandes potencias no abren la mano para ayudar a los más necesitados, se van a morir los más necesitados, se van a morir. Nosotros mismos, si no abrimos los ojos, la mano, los pies, se van a morir. Hay tanta pobreza existencial en el mundo. Si no aprendemos a escuchar a los que necesitan ser escuchados, se van a morir. Si no abrimos realmente nuestros oídos a ellos, si tú no abres el oído a tus hijos para escucharlos, se van a morir tus hijos también, pero tú serás culpable de no haberlos escuchado. ¿Cuántos hoy se suicidan porque no son escuchados? Papás que no escuchan a sus hijos mueren porque ya no tienen otra salida. Se necesita la colaboración entonces de los hijos, de los padres, ¿sí? Jesús siempre es compasivo. Sintió compasión de la multitud. Siempre siente compasión de nosotros. Con los pobres, repetimos, nunca vamos a terminar mientras no abramos todos la mano, todos. Mientras quienes administran las economías no abran la mano. No para dar la cuestión económica, porque eso ayuda un día, 2 días, 1 año, 2 años. Las ayudas que a veces los gobiernos van dando duran un tiempecito ya, pero no acabaron con nada. ¿No? Cualquier actividad que realizan, pues, pretenden que acabar con algo, no se termina. Son solamente paliativos que van dando. Por un tiempo, no es para siempre. Jesús dio de comer solo un día a la multitud para mostrar la compasión y la necesidad de ayuda de todos. Entonces, que nadie nos venga a decir vamos a acabar con la pobreza, porque es una mentira muy grande. Que nadie nos venga a decir que con los programas sociales todo el problema está solucionado, ¿no? El dinero no va a durar para siempre y se acaba, y en lugar de ayudar a veces va a haber más pobreza. La pobreza va aumentando. Uno puede ver, por ejemplo, Venezuela cuando entró el comunismo propiamente, estaba en un 30% la pobreza. Ahora está en el 90% la pobreza en este momento. El 90% de ahí, pobres. Aumentó la pobreza. Si vemos las estadísticas en México, ahorita la pobreza está aumentando, pero de manera escandalosa.
¿sí? Se polarizan hoy a la sociedad, se pone unos contra otros, cuando los gobiernos tienen como misión la unidad, la reconciliación, pues realmente el hacer política verdadera. Se polarizan entonces unos contra otros, se ponen como referes a veces de a ver quién puede más, y le echo a estos y le echo al otro, se polarizan. Eso no hace más que aumentar la pobreza. En todos los sentidos la pobreza, no es la pobreza económica solamente. Nosotros tendremos que abrir el oído, los ojos, para ver y escuchar. Y para que viendo y escuchando sepamos cómo ayudar realmente. Pidámosle a Dios que nos conceda la gracia de disponernos como se dispuso este hombre para dar lo que tenía, ¿sí? Cada quien tiene que darlo. A mí como sacerdote me toca dar, orientar desde la palabra de Dios. Desde ahí orientar. Somos cristianos católicos, ¿sí? Y hemos de ver siempre por nuestra vida de fe como cristianos católicos, ¿sí? Si no, nos va a pasar lo que el pueblo de Israel, cuando pidió un rey, cuando ellos no tendrían por qué tener un rey, se empecinaron en tenerlo y se convirtieron en esclavos. Si nosotros seguimos y no nos fijamos cuando elegimos a nuestras autoridades, si realmente cuidan y protegen nuestros valores cristianos, católicos, pues ¿para qué nos ponemos a echar un enemigo encima si ni siquiera son católicos, ¿verdad? Ya no solamente digamos que son honestos o deshonestos, que son injustos o justos, no. Los valores principales, si no se respetan, está en peligro nuestra misma fe, ¿sí? Porque miren, finalmente podrá ser que entre obispos, sacerdotes, haya quienes se mantengan firmes, pase lo que a los apóstoles, los arresten, los saquen del país y ya no va a pasar nada. Habrá muchos otros que simplemente permanezcan, celebren, los menos van a ser. Habrá quien diga, ¿para qué me meto en problemas? Si además el pueblo no necesita de Dios. Los dejo, ¿verdad? Como ha pasado ya en muchos otros lugares. Sacerdotes que ven que al pueblo no le interesa tener a Dios, abandonan al pueblo. No le interesa, no quiere, se van a otro lugar. Por eso pidámosle a Dios que nos ayude a poner lo que está siempre de nuestra parte, siempre, lo que a nosotros nos conviene realmente. Que el Señor pues nos dé su Espíritu Santo para estar disponibles y poner lo que nos toca para que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Que así sea.